Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp. Buena costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, experta en relaciones internacionales, está una vez más con nosotros para hablar de todo esto que ha pasado en la Cancillería y también de las opiniones del presidente Gabriel Boric al otro lado de la cordillera. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Muy buenos días, María José. Buenos días, Álvaro. Gusto de conversar de nuevo con ustedes. Igualmente, el gusto es nuestro también. El gusto es nuestro, Paulina. Muy buenos días. Quisiera, la primera pregunta es muy clara. ¿Es suficiente el manejo de la situación que ha hecho Cancillería respecto a la instrucción de realización de un sumario y la denuncia de este hecho, de la filtración del audio, ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales? ¿Te parece que ha sido la manera correcta de manejar esta situación de filtración de audio desde Cancillería, que ya todos conocemos? Me parece que no es suficiente. Aquí hay temas de fondo, más allá de la grabación y del envío por error por parte de la jefa de comunicaciones de esa grabación. Por lo tanto, ese es un aspecto y un tema que, tal como lo dice la ley, ella, bueno, si ella es funcionaria, lo ignoro, pero si es funcionaria de planta, tiene que haber sumario. Claro. Y en segundo lugar, además, tiene que, porque así lo establece la propia ley, si un funcionario público toma conocimiento de la supuesta comisión de algún delito, como sería este caso, tiene que poner los antecedentes ante el Ministerio Público, y eso fue lo que se hizo. Ajá. Pero no basta, porque no es solo esa la situación compleja. Yo creo que aquí hay temas mucho más profundos, mucho más importantes, que yo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, y que lo que ha ocurrido hoy día es la muestra patente que dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo menos de una parte del ministerio, no está funcionando bien y tiene que haber cambios más profundos y responsabilidades mucho mayores respecto a cómo se toman las decisiones de política internacional en el órgano que nos representa en el exterior. ¿Te parece también, Paulina, que el tono de la conversación en esta reunión no era el adecuado para tratar temas de política exterior? Porque finalmente lo que se estaba resolviendo ahí era cómo enfrentar la situación o los dichos que tuvo el embajador Bielsa ante el proyecto Dominga. Entonces, es una decisión finalmente que nos representa a todos y a todas como Estado, cómo resolver esa situación que es propiamente diplomática. ¿Te parece que el tono corresponde, tú que conoces también de estas reuniones, que son igual de alto nivel? Mira, la verdad es que no quisiera referirme más allá al tono, a las groserías o al lenguaje vulgar que escuchamos, porque, bueno, por un lado sabemos que en reuniones, sobre todo gestión de crisis, uno puede tener un lenguaje mucho más coloquial. Claro. Sí me llama la atención que este lenguaje coloquial se dé entre subalternos y un ministro de Estado. Okay. Eso me llama la atención. Me llama la atención, además, que se haya grabado esa conversación, porque normalmente, y esto lo sé no solamente por el caso chileno, sino también por otros, en que cuando hay conversaciones o reuniones de este tipo en el que se están tomando decisiones que dicen relación con política exterior, que dicen relación con la vinculación con el exterior, donde lo que se decide ahí va a tener un impacto afuera, y obviamente hay temas sensibles que son de interés nacional, a veces incluso se dejan los teléfonos afuera. Okay. O sea, a mí me ha tocado ir a embajadas, me ha tocado ir a reuniones, no en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que en otras embajadas, y yo he tenido que dejar el teléfono afuera. Y eso se hace incluso entre los propios funcionarios en algunos casos, justamente para evitar este tipo de cosas, o evitar filtraciones, o evitar que
bueno, que quede en registro de cosas que no tienen por qué quedar grabadas. Así que más allá del tono es el hecho de la grabación, y más grave para mí es la forma como razonan, cómo ven las personas que son los tomadores de decisión, en nuestro caso, el cómo reaccionar ante un evento externo como fueron las declaraciones del embajador Bielsa, u otra situación, porque esto es en relación al embajador Bielsa, pero me pregunto, ese nivel de falta de profesionalismo, de falta de visión estratégica, de falta de conocimiento de cómo se manejan las relaciones internacionales, ¿es eso lo que está operando cada vez que Chile tiene que adoptar una decisión internacional? Porque yo soy profesora de Relaciones Internacionales, yo le enseño a mis estudiantes cómo se toman las decisiones de política internacional, cuáles son los actores en la toma de decisión, cuáles son los factores que influyen, cómo proyectar escenarios ante una decisión A, B o C. Eso enseñamos en Relaciones Internacionales. Y aquí no vi nada de eso. Ese es el punto fundamental que a mí me preocupa, que esté en manos de personas que de manera tan superficial toman una decisión de política internacional. Coloquial, sí, superficial, pero sobre todo con falta de profesionalismo, toman una decisión que nos va a involucrar con un tercero y que más encima es el país con el que mejor nos tenemos que llevar, que es Argentina. Claro. Paulina, a pesar... Porque en relaciones internacionales sabemos que con los vecinos, así como con la familia, sí, con el más cercano es con el que mejor hay que llevarse, si quieres llevar una buena relación. Sí, quisiera también hablar con respecto a eso, a los vecinos propiamente tal, la participación de Gabriel Boric en CELAC a propósito de esta filtración del audio, al parecer con Argentina específicamente no fue afectada, pues ya se pronunció el ministro y también el presidente de ese país, donde al parecer está todo bien. El presidente también, Gabriel Boric, ha dicho que las relaciones con Argentina están mejor que nunca, pero en Perú es otro el escenario. Gabriel Boric no solamente se refirió a Perú, sino que a Venezuela, a Nicaragua, en el marco del respeto de los derechos humanos. Esto ha tenido respuesta por parte del Perú, que tensionan la relación con nuestro país vecino, y también hay una crítica del editor de Economist a esta declaración de Boric sobre el Perú, que ha dicho que también el presidente debe hacer el punto con respecto a la extrema izquierda en Perú. No solamente, ¿verdad?, hablar de la crisis que se vive ahora, sino que en profundidad podría haber incluido a Sendero Luminoso, para que hacer un llamado para que la extrema izquierda también deje de atentar, contra la democracia. ¿Qué te parece que el presidente, en primer lugar, comente en el contexto de los derechos humanos respecto a cómo están llevando la política interna estos tres países en particular, y cómo evalúas también la respuesta del Perú y la tensión con este país vecino? A ver, partiendo por Argentina, yo creo que los argentinos en esto son mucho más duchos en política internacional. Su prioridad en ese momento era la CELAC. Esto está ya en medio de la CELAC. Para aquellos que no saben, la CELAC es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que reúne a 33 países de América, y que por lo tanto Argentina lo que quería era que esto, la verdad, era casi una anécdota frente a los problemas que estaba teniendo dentro de la CELAC, entre los cuales está lo que tú señalas. Pero no solo eso, o sea, están teniendo el tema del anuncio de la moneda única entre Argentina y Brasil, cosa que ha sido muy criticada. Estaba teniendo problemas también con las declaraciones que se habían hecho con Uruguay, que lo trataron como el país, el hermano menor dentro del Mercosur, cosa que molestó muchísimo a la calle y a Uruguay. Estaba el tema que Maduro no había viajado, que tampoco Ortega había viajado, pero sí estaba Díaz-Canel. Entonces había ya un ambiente que la verdad esto pasa a tercer o cuarto plano, lo que no significa que no lo dejen anotado. O sea, no van a cambiar nuestras relaciones bilaterales por esta filtración y estas declaraciones en el audio.
Las relaciones entre Chile y Argentina son muchísimo más profundas de larga data que lo que se señale por un par de funcionarios dentro de Cancillería, aun cuando incluso sea la ministra de Relaciones Exteriores. No creo que vayan a cambiar las relaciones, pero por supuesto que va a quedar ahí anotado cuando en algún momento sí tengamos otro impasse con Argentina. Segundo, yo lo dije inmediatamente cuando escuché las declaraciones del presidente Boric en la CELAC. Yo creo que hoy día en los foros multilaterales es perfectamente lícito que un Estado pueda plantear respecto de los otros Estados o en general como principio de derecho internacional y de Estado de Derecho, la preocupación que pueda haber por la violación a los derechos humanos en XXX país. Y en eso tenemos que reconocer que el presidente Boric ha hablado directamente de la situación en Venezuela, ha hablado de Nicaragua, menos ha hablado de la situación de Cuba, pero es cierto que su declaración me sonó a lo que, y bueno, de hecho lo dice, lo que debe hacer el Perú. Eso es lo que molesta. O sea, hay un principio que es de la no intervención en los asuntos internos. Ese principio puede ser relativizado cuando se trata de violación a los derechos humanos. Perfecto, tú puedes opinar sobre la violación a los derechos humanos. Pero llegar al nivel de decir lo que Perú debe hacer internamente, entrar a calificar lo que ocurrió en una universidad con nombre y apellido, eso es más el discurso de un presidente de una federación de estudiantes que del representante de Chile en un foro multilateral. Es no entender cómo se manejan las relaciones internacionales. Y por supuesto que vino la respuesta del Perú, por parte de su ministro de Relaciones Exteriores, y también surge la crítica, como la que tú señalabas, en el cual el editor de Economist lo dice claramente, dice: esta es la peor intervención que le he escuchado a Boric. Y es verdad, y Lacalle también lo dice, Luis Lacalle, del presidente de Uruguay. O sea, no miremos el color político, ¿por qué si ya se refirió a la situación específica de Perú? En Perú también hay una extrema izquierda que está utilizando la fuerza para imponer una decisión que ya el gobierno de Chile reconoció que había sido constitucional, la declaración de vacancia del presidente Pedro Castillo, y que todo había sido en el marco constitucional del Perú. Entonces, creo que no es entender. Aquí está no solamente los malos asesores en política internacional, sino que también el propio presidente, que no se ubica, que está en un escenario multilateral, con estados que son iguales jurídicamente, en los cuales existe aún el principio de la no intervención en los asuntos internos, que tiene excepciones y podría perfectamente condenar, manifestar su preocupación por la violación a los derechos humanos, pero no decir lo que debe hacer el otro Estado, y además cuando existen otros Estados, como la propia Cuba, donde existen violaciones masivas a los derechos humanos hace mucho tiempo, y no dice una palabra. Al contrario, tanto se politizó esta CELAC una vez más, que sacan un documento con 100 puntos, que esa es la típica retórica que tanto criticamos de los latinoamericanos, y uno de ellos es nuevamente pedir que termine el embargo de Estados Unidos, lo que yo encuentro que es justo respecto a Cuba. Pero ¿qué se dice de la violación a los derechos humanos en Cuba? ¿Qué se dice de la violación a los derechos humanos en Nicaragua? ¿Qué se dice de la violación a los derechos humanos en Venezuela de manera profunda? Nada pasa encima, porque aquí los colores políticos también influyen. El análisis súper completo, súper claro de Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, experta en Relaciones Internacionales. Estamos agradecidos, Paulina, de tu comparecencia aquí en Buena Costumbre esta mañana de jueves. Que estés muy bien, a que tengas buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Adiós. Gracias, Paulina. Chao, chao.